¿Qué ocurre cuando un expresidente, sin miedo a la muerte, a sus 83 años, decide hablar sin filtros? ¿Qué siente un hombre que fue derrocado por los militares, acusado de escándalos morales, vigilado por la CIA y presionado por el propio presidente de Estados Unidos? En 2003, Carlos Julio Arosemena Monroy, uno de los políticos más polémicos y brillantes del Ecuador, concedió su última entrevista. En ella habló de su desprecio por las cúpulas militares, las traiciones diplomáticas, hasta de su amistad con el diablo. 21 años después de su muerte, en Historia Viva, presentamos algunos fragmentos con sus palabras restauradas del archivo original. Pero no solo las escucharemos, las vamos a entender con el contexto necesario que las hizo posibles. Bienvenidos a Historia Viva. Ya tenemos ahí en escena a Carlos Julio Arosemena Monroy. Quería mostrarles estas cartas para la historia que en abril de 1996 me entregó el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy para el amigo y periodista Robinson Ricardo Robles, con mis mejores deseos. Ahí está Carlos Julio Arosemena Monroy, y es precisamente una serie de cartas que él escribe a diferentes personalidades latinoamericanas en el debate más profundo que vivía el continente para 1963, cuando fue presidente. Sin duda alguna, estos elementos históricos, esta recopilación que nos hizo, que nos entregó Carlos Julio Arosemena Monroy, cuando nos tomábamos un whisky en su oficina en 1996 y hablábamos de política, son esas entrevistas que marcan, ¿no? Varios fragmentos hemos restaurado, recopilado sobre Carlos Julio Arosemena Monroy, frases, reflexiones. Hemos tratado de condensarlas en un archivo y queremos mostrarlas. Ese es el objetivo, así que vamos adelante. Yo soy una persona de espíritu contradictorio e insatisfecho. Lamentablemente ya casi no tengo personas a quienes darles gracias. Habla precisamente del agradecimiento en su vida, al ser consultado sobre a quién agradece, quiénes son las personas que merecen su agradecimiento. Y ahí es cuando se describe como una persona contradictoria e insatisfecha, y lo era. Hijo de otro presidente, abogado brillante también, Carlos Julio Arosemena Atol. Se tuvo a mi hija y a mi hijo, porque todos mis hermanos han muerto, mi padre y mi madre. Entonces, pues no se puede ser un hombre permanentemente feliz. No conozco siquiera personalmente al agregado aéreo del Ecuador en la Gran Bretaña, quien Muy bien. se ha defendido valerosamente, lo mismo que su señora. Se refiere a un caso en el año 2003, precisamente, cuando se daban estas palabras, cuando el agregado militar de Gran Bretaña había iniciado una campaña de denuncias en contra de la cúpula militar porque habían tenido arreglado un proceso de contratación con seguros para la aviación. Y el tema fue tan álgido que Carlos Julio Arosemena Monroy llegó incluso a cuestionar
al embajador de Ecuador en Gran Bretaña en esa época, nada más ni nada menos que Sixto Durán Ballén, involucrado el expresidente Sixto Durán Ballén. Y eso reclamaba Carlos Julio Arosemena Monroy. A ese nivel, ¿no? Miren ustedes. En cuanto al embajador del Ecuador en Gran Bretaña, ya sabemos nosotros cómo es. Fue uno de los traidores que entregaron el saldo de las tierras orientales que nos quedaba, junto con la misión militar de los llamados países garantes. En octubre del 98 es un día triste para la democracia y para el patriotismo ecuatoriano. Era como una desesperada lucha por la soberanía, porque en su tiempo defender la autodeterminación era un delito, le daban golpe militar. Le pasó a él, le ocurrió en 1963. Hay que educar al soberano, es decir, hay que educarle al pueblo. ¿Quién es el responsable de estos congresos que tenemos, de estos consejos cantonales? El propio pueblo. ¿Y por qué los elige y los reelige y los seguirá reeligiendo hasta sus últimos días? En el fondo, Arosemena se lamenta de un pueblo que sigue votando por quienes lo traicionan, que sigue votando por quienes desmienten, que sigue votando por quienes incumplen sus promesas. Y en ese pensamiento sí que se adelantó décadas, hoy más de 20 años después de estas declaraciones, seguimos discutiendo el mismo dilema. La democracia sin educación política, ignorantes, cabezas gachas. Vamos subiendo el tono. Yo fui derrocado por un contubernio entre el imperialismo extranjero y la oligarquía nacional. Y pusieron no un títere, sino 4. Una dictadura constituida por 4 despachatados que lo que primero que hicieron fue subirse de coronel a general y pagarse 100.000 sucres de sueldo. Yo dije que yo había sido derrocado por un contubernio entre un imperialismo extranjero y la oligarquía nacional. Y que si bien es cierto que en nuestra accidentada historia numerosos presidentes constitucionales, encargados del poder y dictadores habían sido depuestos por golpes similares, el que me derrocó a mí se singulariza por el hecho de que fue y es todavía el único que tuvo inspiración, dinero y agentes extranjeros. Arosemena denunciaba que su caída en 1963, luego de asumir la presidencia, porque había también sido derrocado Velasco Ibarra, quien ganó en 1960. Y él dice que la particularidad es que fue derrocado por agentes extranjeros, refiriéndose a la CIA y las oligarquías que financiaron su caída. Ahí está la denuncia histórica. Tenían necesidad de un títere que simplemente recibiera órdenes, y los tuvieron, con la diferencia de que no tuvieron un títere, sino 4, convictos y confesos. Porque uno de ellos inclusive reconoció que sí, que él recibía instrucciones de la CIA. Yo manifesté en la plaza de San Francisco, porque yo me confieso cuando quiero ante el pueblo que soy hombre de vicios masculinos y no me arrepiento de ellos.
Documentos desclasificados confirman que Estados Unidos financió a sectores militares que promovían la salida de Carlos Julio Arosemena Monroy por su postura frente a Cuba, y claro, le atacaban por sus debilidades. Él siempre hablaba de sus vicios masculinos, entre ellos el licor, y siempre buscaban esta debilidad como motivo para dar el golpe de Estado. Le acusaban formalmente de dipsómano y pirómano. Fue el primer presidente ecuatoriano que se negó a votar por la expulsión de Cuba de la OEA. Eso le costó el poder. Eso le costó el poder. No importa que sea Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que sea, no importa. Él, en su autodeterminación, como jurista, llegó a la conclusión de que se estaba yendo en contra de la misma OEA, de los estatutos de la OEA, al impedir que Cuba sea parte del sistema interamericano. No me arrepiento. Mientras tenga buena salud, lo seguiré practicando. Hay algo más allá. Cuando estos 4 mamarrachos me destituyeron. ¿Se imaginan a un expresidente hablar de el alto mando de todas las Fuerzas Armadas? Un tetramvirato, ¿cómo se llama? Como 4 mamarrachos. Los Estados Unidos querían ya ejercer de manera destacada su intervención imperialista. Se acercaba el día en que en el Uruguay, en Punta del Este, se debía votar si debía excluirse o no Cuba del sistema interamericano, o sea, de lo que ahora llamamos OEA. Cuando recibí la carta de John F. Kennedy. Este episodio es fascinante. John F. Kennedy le pidió directamente el voto contra Cuba. En esta carta, Arosemena respondió que el Ecuador solo debía cumplir con la ley. Esta carta existe, consta en los archivos del Departamento de Estado. Es una muestra de dignidad política y de por qué fue incómoda para esas élites de su tiempo. Hoy sería recontra incómodo Carlos Julio Arosemena. Le dije que el Ecuador votaría contra la expulsión de Cuba de los Estados americanos, porque así lo indicaban las reglas de la OEA, y que nosotros como país pequeño solo podíamos defendernos cumpliendo las leyes. Muy bien, para el año 2003, el expresidente de la República, ex vicepresidente, quien fuera también diputado, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablaba sobre el Fondo Monetario Internacional con palabras realmente fuertes y con la claridad histórica que ameritaba su palmarés político en la historia del Ecuador. El Fondo Monetario Internacional ha fracasado. El fracaso del Fondo Monetario Internacional es mucho más evidente, y los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional han reconocido en más de una ocasión. Han habido aquí representantes del Fondo Monetario Internacional que han reconocido el fracaso del fondo. Ahora también es cierto que si yo hubiera sido soldado, hubiera fusilado a la mitad de los soldados. En cualquier institución designamos, sea el Congreso, sea el Poder Ejecutivo, a un militar.
Cierto. En la Junta de Relaciones Exteriores hay un militar. En la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas había otra militar. En la Dirección de Aviación Civil, solo militares. Eso pues perjudica al país. Eso es. Muy bien, y vamos a hablar ahora sí de lo que le endilgaban. A veces las fábulas que se inventaban para golpear su imagen. Y claro, tomaban a sus confesos vicios masculinos como la punta del ovillo para atacarlo. Y él mismo desmiente tanto invento que en la historia se ha quedado. Y lo repiten como que fuera verdad. Discurso de odio. Una tontería creada para justificar el golpe militar que me derrocó. Un golpe militar no se lo hace en 24 horas. Se ocurrió en el banquete tal cosa, en una cena que yo daba en honor del almirante no sé cuánto que había traído a la nave de la Grace Marianita de Jesús. Dicen que yo me presento con un par de mujeres de vida airada. Bueno, en realidad dicen que se presenta con mujeres de dudosa reputación. Y que entonces un caballero con su mujer y con sus hijas que bajaban del Club de la Unión y que nunca concurren al Club de la Unión, me dicen a mí, doctor Arosemena, no es conveniente que usted entre a estas señoras al club porque son de dudosa reputación. Y entonces yo contesto, dicen que contesto, no son de dudosa reputación. Las que andan conmigo son Usted comprende que nadie lo va a hacer, pues. Bueno, sí entendieron, no puse la palabra para que no nos salte alguna alerta, ¿no? Carlos Julio Arosemena dice, las que andan conmigo son las de dudosa reputación son tu mujer y tus hijas. Dicen que había respondido, pero lo desmiente. Son tu mujer. Usted comprende que nadie lo va a hacer, pues. Detrás de esa ironía y dolor fue derrocado bajo una cortina de chismes para ocultar razones políticas. Lo mismo ocurre ahora. En ese tiempo no había internet ni redes sociales, donde hoy se maximiza este tipo de miserias en contra de los que no les conviene. No me importa la posteridad. Más amigo mío es el diablo que Dios. Así era Carlos Julio. Por eso es que yo preferiría morir en una explosión o en un avión que se volatilice o de un ataque al corazón, es decir, una muerte violenta y rápida. Arosemena no pide absolución. Y echarme al río Guayas o a donde quisieran. Así quiero, no me importa nada. Echarme al río Guayas o donde quisieran. No me importa nada. Guayaco de cepa. A mí no me importa la posteridad, como decía un filósofo Montubio en la época de Clemente Lleró Vindamur. Yo nunca lloro. No he llorado cuando murieron mis padres, mi madre. Y al hablar de la muerte, ¿qué lo tambalea? ¿Qué lo hace llorar? Y el hombre dice que no llora. Mis hermanos y algunos amigos íntimos. Nunca en mi vida he llorado. Me declararía agnóstico. Yo creo que más amigo mío es el diablo que Dios. El diablo es mi preferido. El diablo me ha salvado en muchas ocasiones. No, yo no me arrepiento de nada. Y porque tengo la seguridad de que si he hecho algo bueno o malo, lo volveré a hacer de nuevo.
porque ese es mi destino. Muy bien, Carlos Julio Arosemena Monroy murió en 2004. Sus palabras, registradas un año antes, son más actuales que nunca, porque en Ecuador seguimos entre el estado de guerra, la traición, entre el poder y el olvido, entre los apetitos geopolíticos y la falta de autodeterminación. Escuchar a Arosemena hoy no es mirar al pasado, es mirarnos en el espejo. Gracias por seguir a Historia Viva. Recuerden nuestras redes sociales, nuestra página web www.historiaviva.net, Amazon con nuestra tienda digital donde estamos creando y estamos recopilando los mejores implementos tecnológicos para restaurar, digitalizar archivos de videos fotográficos, documentales que están por aquí, por allá en todo el mundo y que posiblemente nadie sabe para qué sirve. Vamos a irles mostrando poco a poco. Seguramente les va a servir. A nosotros nos ha servido mucho y sin duda alguna tenemos experiencia. Gracias por ser parte de esta aventura. Así digitalizo yo la historia. Tecnología para contar el pasado. Enseñamos a las máquinas a tener memoria. Este estabilizador de DJI es un aliado estratégico para grabar entrevistas históricas o presentaciones que hacemos recurrentemente con ustedes. Lo usamos en campo y también con archivos, en recorridos. Suaviza cada toma, nos permite conectarnos con el pasado de una forma visualmente atractiva, además con la mejor tecnología del presente. Cada objeto que yo recomiendo aquí tiene un propósito: rescatar la memoria, conectar con nuestras raíces, prepararnos para el futuro. Si algo de lo que viste hoy te inspira, te invito a conectarte a nuestra tienda de Amazon, amazon.com/shop/Robinson Robbins. No hagamos de la historia de la patria, del cuento de la patria, algo infecundo y duro, ensangrentado de batallas y de luchas fraternas. Tratemos de crear la suave patria, patria que como la madre despierte y avive el amor de sus hijos, la ternura, el anhelo ferviente de servirla, de honrarla, de engrandecerla. Que el cuento de la patria despierte el interés de los niños, que pueda ser contado por las abuelitas para arrullar el sueño de los nietos. No la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma, llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes.